Hola clase, vamos a continuar con con nuestro tema de implicaciones de variaciones de la demanda relativa a la capacidad. Bueno, entonces vamos a hacer un leve repaso de lo que ya habíamos comentado anteriormente y ver todas estas implicaciones y entender que es en gran medida algo importante a lo que tenemos que tener atención, lo que es el tema de la demanda relativa a la capacidad. Sí, y si nosotros no le ponemos atención, pues bueno, vamos a tener un montón de situaciones que nos van a afectar a mediano, corto y largo plazo. Principalmente, muchachos, porque pues, si no tenemos la suficiente capacidad, vamos a sufrir mucho porque nos van a ganar fácilmente esos clientes o ellos se van a ir a otros lados y pues tampoco podemos estar aumentando la capacidad si la mayor parte del tiempo no la vamos a aprovechar al máximo. Entonces, tenemos que ver un punto en el que podamos ser productivos, ¿sí? Entonces, notarán que hemos distinguido entre capacidad máxima y óptima. Cuando la demanda excede la capacidad máxima disponible, algunos clientes potenciales deben ser rechazados y el negocio que estos generarían se pierde para siempre. ¿Sí? En Coca-Cola nos decían, la venta que no realizaste hoy, no la podrás volver a realizar jamás. ¿Sí? O sea, ya la perdiste para siempre. Entonces ellos buscaban eso y no queremos estar en una situación en la que estamos pues negando ventas, en la que estamos negando servicio, en la que era, no sé, como anteriormente la situación esta de los cadeneros de los antros, ¿verdad? Que se daban el lujo de rechazar, ¿no? A las personas, a los jóvenes que querían entrar porque tenían mucha demanda y sabían que había un límite que pues, se podía permitir. Entonces, una forma de ellos era el seleccionar a qué personas sí entraban, qué personas rechazaban. Sí, y esto les hacía incluso hasta hacerse más populares. Pero la realidad de muchos otros negocios es que si caen en este tipo de situaciones, pues bueno, poco a poco esos clientes que logran entrar, pues van a estar felices, pero si al siguiente día no les toca recibir el servicio, pues se van a desilusionar y pues tal vez perdamos ese cliente para siempre, no nada más la venta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ser cautelosos y tratar de suavizar esto lo más posible. Entonces, ese es un punto que no debemos, este, caer, ¿sí? El negocio que estos clientes nos dan, pues es muy importante y no queremos perderlo ni una vez ni queremos perderlo para siempre, ¿sí? Entonces pensemos en esta situación, ¿sí? En cambio, cuando la demanda está operando entre la capacidad óptima y la máxima, existe el riesgo de que todos los clientes servidos durante ese periodo puedan recibir un servicio de inferior categoría, ¿sí? En tales condiciones, Armistead y Clark defienden que los directivos necesitan tener prevista lo que llaman una estrategia de sobrecarga para controlar la caída de estándares de calidad y así prevenir la satisfacción del cliente, ¿sí? Entonces, muchos negocios ya se preparan para esta situación. Saben que viene una sobrecarga de trabajo, más gente va a querer nuestro servicio. Nosotros debemos estar preparados para ello y que no sea una situación en la que nos está tomando por sorpresa. Como les había dicho anteriormente en el ejemplo de Domino's Pizza, ellos ya tenían previstos cuáles eran sus horas picos durante un día. Más bien dicho, durante la semana sabían cuáles eran los días que más vendían, ¿sí? Que más demanda tenían de sus productos y de las entregas que tenían que hacer también, obviamente. Pero de cada día, ellos, aparte de que ya sabían cuál era el día de la semana más importante, o de incluso hasta del mes, o sea, ellos tienen ya todo bien, bien estructurado. Imagínense un calendario así, más bien dicho. De todo el año, ¿cuál es el mes que más vende? ¿Sí? De todo el año, ¿cuál es el
día de cada mes que más se vende o cuál es la semana que más se vende. Y así se van hasta llegar hasta la hora de cada día que más demanda tienen y teniéndolo ya bien identificado para saber en qué momento tienen que apuntalar, en cuál hora no es tan importante gastar de más en personal o invertir de más en equipo para atender ciertas demandas si realmente el comprarlo no justifica lo que se va a ganar. Si estamos, entonces, nosotros debemos tener esa preparación, ¿sí? Imagínense un cine que es supongamos que cae un día festivo en martes, ¿no? Entonces, los chicos, los niños, los adolescentes, pues a lo mejor no van a tener que hacer nada y ellos dicen, pues vamos al cine. Y el gerente está dormido en sus laureles pensando que es martes y que va a tener poca venta y no tiene suficientes palomitas, no compró suficientes refrescos, etcétera, no tiene suficientes chocolates. Entonces llegan todos los niños y no hay suficientes palomitas. Entonces eso ya va a ser una mala situación. Van a recibir como dice aquí en el ejemplo, un servicio de inferior categoría, lo cual va a ser muy perjudicial para su negocio, ¿sí? En cambio, negocios como aquí vemos de nuevo a Jeff Bezos recordando ahora que ya va a dejar de ser CEO de Amazon, ellos tratan de ajustar rápidamente, ¿sí? Ellos ya tienen a sus clientes, a los que más les venden, les dicen, ok, mándame los productos aquí y yo les voy a dar el tratamiento, ¿sí? Los voy a poner en almacén, voy a tener un stock adecuado y los voy a repartir rápido desde aquí, desde mis almacenes, ¿sí? Se adaptan a las temporalidades también. Entonces ellos tienen no nada más las agencias de mensajería como DHL, UPS o FedEx, entre otras, sino que ellos también tienen su propia mensajería, como ustedes sabrán, tienen su propia gente ya en cada ciudad repartiendo ciertas cosas, porque también mandan ya a las ciudades un determinado tipo de stock. Entonces, debemos de aprender de todas estas estrategias para nosotros también ser más previsibles, poder pronosticar cuándo va a crecer la demanda, cuándo necesitamos adaptarnos a estos cambios, cuándo tenemos que disminuir los flujos para nosotros también no tener más costos, ¿sí? Lo que ocupamos es ser más rentables en todos los aspectos. Entonces, a esto se le llama estrategia de sobrecarga. Sí, por ejemplo, algunos negocios aquí en Fresnillo, pues ustedes que ya han trabajado en algunos negocios propios de la localidad, saben ustedes que algunas empresas tal vez de entretenimiento, etcétera, antes de la pandemia, nos contrataban nada más para los fines de semana. Podían ser negocios como los cines, que ya hablamos, las neverías, por ejemplo, los restaurantes, los bares, por eso pongo algunas imágenes de ellos, pues tienden a contratarnos nada más los fines de semana porque el fin de semana es cuando más requieren apoyo adicional y para ellos es perfecto porque no necesitan contratarnos para toda la semana completa ni para todo el mes completo, sino que si les ayudamos desde el viernes y el sábado, o del viernes hasta el domingo, para ellos es perfecto. Algunas situaciones como SAM se les presenta mucho apoyar a los jóvenes y te dan hasta 3 días de trabajo nada más, te dejan los otros días para que tú estudies y te dediques 100% a tu escuela, o no 100%, pero estas son estrategias que las empresas saben que tienen que tener para tener gente que los apoye en los días que son pesados para ellos. Y generalmente, pues, empresas tipo SAMS, cuando esto sucede, pues son situaciones de, de días festivos. ¿Sí? Entonces, consideremos esta estrategia, como les decía, estrategia de sobrecarga. Bueno, eh, además, bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta la capacidad óptima y la misma, que son la misma, ¿sí? Entonces, a veces la capacidad óptima y la máxima son la misma, ¿sí?
En el teatro o en un estadio deportivo, el lleno es sin duda la mejor opción, más bien dicho, ¿verdad? Pues estimula a los actores y deportistas y a la vez que crea una sensación de excitación y participación en la audiencia. Entonces, llegar en este punto, sí, a la capacidad óptima y que se conjunte o que converja con la máxima, pues muchas veces es la misma y serían muchos de los aspectos lo ideal, porque las personas que acuden a un concierto como este que estamos viendo aquí o a un estadio y tenemos un lleno, pues la euforia de la gente es mejor que pues, estar en un sitio cuando el el lugar está medio vacío, que no hay, oportunidad de disfrutar el ambiente. En cambio, en otras situaciones, pues, no es tan conveniente que haya un lleno total, pero en esta situación sí es muy prudente, hasta el mismo intérprete o los deportistas, eh, se emocionan con ese ambiente propio que genera esta situación. Entonces, en muchos de los aspectos, nosotros vamos a buscar llegar en muchos de los negocios que esto suceda, ¿sí? En que la capacidad óptima y la máxima se puedan alcanzar o tratar de llegarla a lo más que se pueda a nuestra capacidad, ¿sí? Sin tratar de sobrepasarla, ¿sí? Y si se empieza a sobrepasar, de tratar de hacer estrategias que suavicen eso y mandarla a redirigir esa demanda a otros días, ¿sí? Pero en lo más que podamos debemos de buscar que se logre sin el máximo detrimento para los clientes. Y bueno, como les decía, este es un ejemplo en el que sí se puede este, hacer. ¿Sale? Bueno, continuando dentro de las mismas implicaciones de las variaciones de la demanda relativa a la capacidad, se consigue así una experiencia más satisfactoria para todos, pero no ocurre así en la mayoría de los servicios, ¿sí? Por ejemplo, la calidad del servicio de los restaurantes a menudo se deteriora cuando todas las mesas están ocupadas e incluso hay fila en la barra, pues el personal ha de servir más deprisa y existe una mayor probabilidad de error y retraso. Bueno, aquí ya no es el mismo ejemplo que en un estadio o que en un concierto. Cuando estamos en un concierto y está el lleno, bueno, hasta en un estadio llega a ser complicado ya cuando la gente empieza a ponerse un poco ebria, por ejemplo, etcétera, pero de todos modos sigue siendo divertido. Pero en un restaurante, cuando ya está todo lleno, cuando hay filas esperando afuera, hasta sientes, no sé si les ha tocado, pero sientes como que ya los mismos meseros de tan rápido que te están atendiendo, no llegas a disfrutar porque sientes como que mm, pues ya tú sientes el remordimiento de la gente que está afuera, que te están atendiendo rápido y como que sientes que ya te tienes que ir. Entonces no estás disfrutando, no estás el tiempo ahí que quieres estar, no estás a gusto. Y para el mismo restaurante es incómodo porque no atienden bien. Entonces, no sé si les haya pasado, por ejemplo, a mí hace poco fui a un restaurante que se llama Outback, que es muy reconocido, una franquicia, y estaba muy lleno, o sea, bueno, no estaba tan lleno, pero supongamos que estaba a la máxima capacidad, a pesar de la pandemia, pues bueno, había una mesa sí, una mesa no, pero igual la plantilla estaba reducida, pero como que en ese momento, ese día, no esperaban a tanta gente y como que no estaban preparados para atender tanta demanda. Y en más de una ocasión que pedíamos alguna situación o tráeme, por ejemplo, otra bebida, tráeme pan, por ejemplo, se les olvidaba, ¿no? Y más de una vez queríamos que nos atendieran, pero bueno, no era el caso. Sí, y te llegas a sentir tan mal. Entonces, muchas de las veces esto es hasta perjudicial para el mismo restaurante porque, bueno, uno llega a entender que es normal que ante tanta presión, ante tanta demanda, a la gente se le olvide. Pero, o sea, que te lleven tu bebida que acabas de pedir hace un minuto o dos, pero si ya llevan 20 minutos, empiezas ahora sí a molestarte realmente porque no te están atendiendo bien y porque no estás yendo a cualquier tipo de negocio, ¿sí? Y aunque sea un negocio humilde o pequeño, pues también te vas a molestar si no se están dando el tiempo ni te están prestando atención. Entonces, esto llega a ser perjudicial si los gerentes no se dan cuenta de que está pasando esa situación.
Continuando con este mismo tema y de las implicaciones y de los efectos de la calidad en el servicio debido a estas variaciones de la demanda, pues también tenemos el ejemplo de cuando viajamos en avión, ¿no? Si usted viaja en un avión en el que, como es frecuente, los asientos están dispuestos de forma que permita poco espacio libre entre ellos, sin duda estará más cómodo si el asiento de un lado está vacío, por supuesto. Es más, aunque vayas en la zona VIP, que pues ya en vez de un asiento pequeño que está apenas justo para tu medida, aunque eso pase, tú te vas a, a sentir muy a gusto si vas en la zona VIP y el asiento de lado está libre porque vas a estar más a tus anchas. Pero imagínate peor tantito si vas en la clase turista y el de al lado está ocupado o te toca en medio y los dos están ocupados y no tienes para dónde estirar un codito. ¿Por qué? Porque las personas, tal vez te toca en medio de dos tipos súper altísimos y medio chonchos, entonces va a ser todavía más incómodo, ¿no? Te toca a un lado de dos jovencitas delgaditas, tal vez, de talla corta, pues no va a ser tan complicado, pero si es el caso anterior, vas a sufrir. Y aunque sea una persona de talla pequeña o mediana, pues de todos modos sigue siendo complicado. Entonces, vean cómo hay diferentes situaciones en las que incluso las mismas aerolíneas tienen que ver eso, o sea, repartir el que no se, el que se vaya repartiendo de manera adecuada, dispersa los asientos y que no se llenen todos así por una sola sección nada más, ¿no? Sino que se vaya repartiendo el pasaje para que todos en la medida de lo posible puedan ir cómodos. Y ya cuando obviamente ya tienes el lleno completo, pues o sea, de ahí no puedes administrar más, pero de cierta manera, y debes hacerlo para poder ser más productivo y ganar más dinero, ¿sí? Entonces, continuando este tipo de situaciones, pues podemos ver que empresas como las aerolíneas, los restaurantes, los bares, los estadios, etcétera, pues tienen todo un estudio que hacer ellos para poder garantizar un buen servicio y para poder garantizar que también son más productivos y sobre todo lo que les digo siempre, que el cliente va a volver. No queremos nunca que la gente se vaya a quedar con, como con esa sensación de que no me están atendiendo muy bien, ¿sí? Entonces, cuando la capacidad de las instalaciones de un taller mecánico, por ejemplo, está completamente ocupada, puede producirse retrasos si no hay un hueco en el sistema que permite afrontar problemas inesperados, complicaciones imprevistas o la aparición de reparaciones de emergencia. Entonces, está el taller a todo lo que da, ¿no? Entonces, cualquier situación que hay un imprevisto, por ejemplo, que no llega una refacción o que surgió un problema que se complicó por algo que no se tuvo previsto, etcétera, va a ocasionar que retrasemos todo el proceso o que los mecánicos tengan que apoyar a uno de repente, dejar su trabajo y va a ser muy complicado, ¿no? No vas a poder atender a un cliente que es de los clientes preferentes o que te dan mucho trabajo si de repente llega y tú estás al tope. Entonces, todas estas situaciones te generan un sinfín de problemas que tú debes de visualizar y debes de saber cómo atender en caso de que no hayas previsto esta situación. Por favor, considérenlo mucho esto porque este tipo de situaciones son importantes para poder nosotros este, estas son situaciones que les aplican mucho porque como en la carrera que estamos estudiando, ingeniería industrial, se pueden dar situaciones en las que nosotros podemos poner talleres de mantenimiento y podemos apoyar a más de una industria. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí cerca es la mina, que requiere muchos servicios de mantenimiento de vehículos, de personal, de alimentos, de venta de equipos, administración, manejo de explosivos, etcétera. Un sinfín de situaciones, hasta la misma planta de tratamiento de agua la obtienen subrogada a una empresa que me parece que estaba como un taller, imagínense. Entonces,
Nosotros podemos dar este tipo de servicios y podemos entender todo este tipo de situaciones y no necesariamente tener que llegar a hacer la prueba y error, sino que rápidamente identificar cuáles son los puntos en el que mi servicio puede ser retado por la demanda, por un incremento de la demanda, o cómo mi negocio puede ponerse en peligro cuando la demanda baja demasiado. Entonces, todas estas situaciones yo como profesional las debo de prever y debo de evitar que me vayan a afectar y sobre todo que pongan en riesgo mi negocio. Para lo que estoy como ingeniero industrial es sobre todo para disminuir esos costos y sí aumentar las situaciones en que pueda yo aumentar la capacidad de mi negocio a nivel que sea productivo y no que sea un lastre el que yo haga actividades o situaciones que sean costosas para la empresa o para el empresario y que en vez de ganar más dinero le provoque que pierda. En esta situación, muchachos, por favor, considérenlo y pongan todo su ingenio, toda su creatividad, utilicen todas las herramientas que han utilizado de estadística, tiempos y movimientos, o sea, estudio del trabajo, sistemas de calidad, manufactura de clase mundial, etcétera. Todas esas herramientas que ustedes han aprendido, por supuesto, matemáticas, aquí es el momento en, las que en que ustedes tienen la oportunidad de ver que tienen una utilidad y que son muy buenas para que ustedes sean muy productivos y sean de valor para la gente que los contrata. Bueno, sin más, mañana continuamos con algunas de las soluciones a estos problemas. Que tengan un excelente día y por favor cuídense mucho. Gracias.